Cada mañana frente al espejo, libras una batalla silenciosa que nadie más puede pelear por ti. En ese reflejo, no solo ves tu rostro, sino la historia de tus elecciones. Aunque muchos creen que la imagen es un detalle menor, en realidad allí comienza el destino que construyes día tras día, lo que decides mostrarte, el cuidado o el descuido, la intención o la apatía. Es más que apariencia, es un mensaje silencioso que moldea tu energía, tu autoestima, y hasta la manera en que el mundo responde a tu presencia. Los estoicos sabían que no podemos gobernar imperios, ni liderar familias, si antes no aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, y esa soberanía empieza en lo más cotidiano: cómo te levantas, cómo te presentas, cómo honras cada amanecer. Este viaje no se trata de modas ni de impresionar a nadie, se trata de rescatar la dignidad en los gestos más simples, de entender que el cuidado propio es estrategia, que la disciplina diaria es libertad, y que cada acto de respeto hacia ti mismo es una inversión en tu futuro. A lo largo de estas 15 lecciones estoicas, descubrirás cómo un hábito tan común como arreglarte cada día puede convertirse en un ancla poderosa para tu carácter, tu visión y tu destino, y tal vez entonces comprendas que la verdadera transformación nunca comienza en los escenarios grandes, sino en el silencio íntimo del primer espejo de la mañana. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol atraviesan las persianas y el silencio aún envuelve la casa, se produce un encuentro inevitable. Nadie puede escapar de él, porque no depende de la voluntad ni del estado de ánimo. Allí está, aguardando como un testigo que jamás se cansa. El espejo, su superficie fría y silenciosa, refleja algo más que un rostro somnoliento. Refleja decisiones, hábitos, renuncias, pequeños descuidos, que con el tiempo se acumulan y se convierten en identidad. Frente a esa imagen, el ser humano se enfrenta al juicio más implacable, porque ningún tribunal en la tierra posee la objetividad de un espejo. No acepta excusas, no se deja sobornar, no atiende a justificaciones, devuelve lo que eres en ese instante, ni más ni menos. El dolor comienza precisamente allí. Muchos cruzan frente al espejo a toda prisa, bajan la mirada, se visten sin mirarse de verdad, convencidos de que no hace falta perder tiempo en esos detalles, pero en el fondo, lo que se evita no es la superficie de vidrio, sino el reconocimiento interior de que la vida se ha llenado de excusas. El cabello en desorden cuenta la historia de una falta de cuidado, las ojeras son la huella de un descanso negado, la expresión apagada revela renuncias silenciosas, resignaciones que se han ido acumulando hasta moldear el rostro, y entonces aparecen las frases que parecen inocentes, pero que son cadenas invisibles. Hoy no veré a nadie. ¿Para qué arreglarme si ya nadie repara en mí? A mi edad eso ya no importa. Lo que parece un gesto trivial se convierte en un mensaje devastador. No soy digno de mi propia atención. Ese dolor se infiltra lentamente en la vida diaria. Quien evita su reflejo por la mañana comienza a huir también de sí mismo en otros aspectos, deja para después las metas, posterga las decisiones, permite que la rutina lo arrastre sin resistencia. Con los días se instala una sensación de abandono que ya no depende de las circunstancias, sino de la costumbre de descuidarse, y un día, casi sin notarlo, el espejo se convierte en un enemigo. Lo evitas porque sabes que, si lo miras, tendrás que enfrentarte al hecho de que te has traicionado en lo más básico, la dignidad de tu presencia. Sin embargo, en ese mismo lugar donde nace el dolor, también se encuentra la semilla de la sanación. El espejo no miente, y su crudeza es el regalo más grande que puede ofrecerte cuando decides sostenerle la mirada sin adornos, sin maquillaje para el alma, sin prisa por huir. Algo cambia. No se trata de perseguir la juventud que se escapa ni de negar las arrugas o las canas que aparecen. Se trata de mirarlas con valentía y reconocer que son huellas de vida, cicatrices del tiempo, trazos de batallas libradas. Aceptar lo que ves, aunque duela, es el primer acto de liberación, porque solo quien reconoce su estado puede elegir cambiarlo. Recuerdo la historia de un hombre que, tras la pérdida de su esposa, se sumió en una tristeza profunda. Durante semanas dejó de afeitarse y de vestirse con cuidado, de mirarse al espejo, llegó incluso a cubrirlo con una sábana porque no soportaba la visión de sí mismo. El dolor era legítimo, pero la renuncia estaba acelerando su caída. Una mañana, casi como un gesto de rebeldía contra su propio abandono, retiró la tela, se miró con lágrimas en los ojos y decidió afeitarse con calma. Ese acto no borró su tristeza de inmediato, pero marcó el inicio de su regreso. Con el tiempo,
Reconoció que aquel simple gesto cotidiano frente al espejo había sido su cuerda de salvamento. No había vuelto a huir. Esa es la paradoja del espejo. Puede ser verdugo o maestro, carse u camino. Cuando lo aceptas como maestro, deja de condenar y comienza a enseñar. Te recuerda que el descuido no es identidad, que las arrugas no son derrota, que las canas no son signo de abandono, sino de experiencia. Te obliga a mirarte sin evasión y a reconocer que todavía hay algo que se puede pulir, aunque sea un pequeño detalle, y es en ese acto de pulir cada mañana donde se gesta una transformación silenciosa. Los estoicos entendían esta disciplina de manera clara. Epicteto afirmaba que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Frente al espejo comienza ese dominio. No hablamos de vanidad ni de superficialidad, sino de soberanía interior. Mirarte de frente y decidir que no vas a huir es un acto de libertad. Significa que no permites que la apatía gobierne tus gestos, ni que la resignación marque el tono de tu día. Es comprender que cada mañana, antes de salir al mundo, libras una batalla íntima en el campo del reflejo, y el resultado de esa batalla influye en tu energía, en tu voz, en tu postura, en la manera en que los demás te perciben. La sanación se fortalece con pequeños rituales. Puede parecer irrelevante peinarse con cuidado, elegir una prenda con intención, o lavarse el rostro con calma, pero son esos gestos los que, repetidos día tras día, devuelven dignidad. Alguien que lleva años diciéndose que ya no importa descubrirá, frente al espejo, que todavía puede recuperar la chispa con un acto mínimo. Una mujer de 52 años, que durante mucho tiempo se olvidó de sí misma, porque entregó todo a su familia, un día decide rescatar una blusa guardada en el fondo del armario. Frente al espejo se la prueba, acomoda su cabello. Por un instante, se sorprende al ver que su expresión cambia. Esa tarde, al salir, alguien la mira con respeto y consideración. No fue la blusa lo que hizo la diferencia, sino la energía renovada que ella proyectó. El espejo había dejado de ser enemigo para convertirse en cómplice, y allí llega la revelación. El espejo no es un accesorio inútil, ni un juez cruel que solo subraya defectos. Es un maestro que nunca miente, refleja con exactitud lo que toleras de ti mismo, y, al mismo tiempo, te ofrece la oportunidad de elevar ese estándar. Te recuerda que tu imagen no es solo lo que los demás ven, sino la primera declaración silenciosa que haces cada día. Si frente a él te eliges con dignidad, el mundo terminará respondiendo con la misma medida. Lo esencial está en comprender que no se trata de construir un rostro perfecto, sino de elegir un reflejo coherente. El espejo te muestra si vives en coherencia con tus valores, o si te has dejado arrastrar por la apatía, y cada mañana es una nueva oportunidad de ajustar esa coherencia. No es necesario esperar una ocasión especial, ni un motivo externo. El simple hecho de verte en el espejo es ya la cita más importante de tu día, porque en ella decides si vas a honrarte o a descuidarte. Marcus Aurelius escribió en sus meditaciones: al amanecer, cuando te cueste levantarte, ten presente que tu misión es actuar como ser humano. Actuar como ser humano, en su sentido más profundo, es levantarse con respeto, mirarse con valentía y prepararse con intención. El espejo se convierte entonces en un recordatorio de esa misión. No importa lo que haya ocurrido ayer, ni los errores cometidos, ni las derrotas sufridas. Cada amanecer te ofrece un lienzo nuevo, en el que puedes escribir la historia de tu dignidad. Por eso, la próxima vez que estés frente a él, no te apresures a huir, quédate un momento más. Respira hondo, sostén tu mirada y pregúntate con honestidad: ¿este reflejo muestra respeto por mí? Si la respuesta es no, no caigas en el reproche ni en la culpa. Haz un pequeño gesto que eleve tu estándar. Puede ser tan simple como enderezar tu espalda, sonreír aunque sea un poco, elegir una prenda que te recuerde tu valor, afeitarte con calma o aplicar una fragancia que te haga sentir renovado. Son actos pequeños, sí, pero son semillas de respeto. Con el tiempo, esos gestos cotidianos se convierten en una disciplina invisible que fortalece el carácter. El espejo, antes ignorado, se transforma en un altar íntimo donde renuevas tu compromiso contigo mismo. Ya no es un lugar de dolor, sino de reafirmación. Y cuando logras sostener esa coherencia día tras día, la manera en que caminas, hablas y enfrentas las dificultades comienza a cambiar. Descubres que la dignidad no nace de grandes discursos, sino de detalles silenciosos. Así, el espejo deja de ser juez para convertirse en maestro. No dicta condenas, ofrece lecciones. No exige perfección, pide coherencia. No demanda juventud eterna,
reclama presencia, y cuando logras escucharlo con humildad, cada mañana se convierte en un entrenamiento de fortaleza estoica, porque la verdadera transformación nunca comienza en los escenarios grandes ni en los momentos de gloria pública, sino en ese instante íntimo en que eliges mirarte y no traicionarte. El día que comprendes esto, el espejo deja de ser una amenaza, se vuelve un aliado fiel que te recuerda lo que eres capaz de ser, y entonces el dolor de huir se transforma en la revelación de avanzar. Has conquistado el primer paso del viaje, aceptar que tu reflejo no es tu enemigo, sino la brújula silenciosa que te devuelve al camino. Imagina entrar en una habitación llena de desconocidos, no has dicho una palabra, no has cruzado todavía una mirada directa, pero ya algo en el aire empieza a formarse. En los segundos iniciales, antes de que abras la boca, las personas allí presentes han levantado un juicio silencioso sobre ti. Es rápido, casi invisible, y sin embargo decisivo, porque aunque muchos deseen un mundo que valore lo invisible del alma, la realidad es que habitamos un escenario donde lo primero que se percibe es la forma en que te presentas. Tu imagen es la carta muda que entregas al mundo cada día, quieras o no. El dolor aparece cuando esa carta está manchada, arrugada, incoherente. Es el dolor de sentir que tu esencia no llega a los demás porque el envoltorio exterior contradice lo que llevas dentro. Has trabajado duro, acumulas experiencia, has vivido situaciones que te han templado como el acero, pero tu descuido exterior hace que nadie lo perciba de inmediato. Es como escribir un libro profundo y entregarlo con las páginas sucias, mal encuadernadas. Con una portada improvisada, nadie llega a leer el contenido porque el aspecto externo repele la primera atención. Esa es la injusticia silenciosa que muchos sufren, saber que dentro hay valor, pero que no logran transmitirlo, porque su imagen habla un idioma distinto al de su verdadera esencia. He visto a hombres y mujeres brillantes quedarse al margen de oportunidades porque su presentación exterior proyectaba descuido, un currículum impecable, una trayectoria sólida, un corazón dispuesto a dar lo mejor, y sin embargo todo se desvanecía en el primer encuentro, porque la primera impresión no comunicaba coherencia. Allí se revela una herida dolorosa, la de sentir que tu valor pasa inadvertido, no porque no exista, sino porque nunca encontró la manera de mostrarse con claridad. La sanación comienza cuando entiendes que tu imagen no es un disfraz, sino un símbolo. No se trata de aparentar lo que no eres, sino de dar forma visible a lo que ya llevas dentro. Cuando cuidas tu presencia, estás diciendo sin palabras: me tomo en serio, respeto este encuentro, valoro este momento. No es frivolidad, es una declaración silenciosa de coherencia, y la coherencia tiene un magnetismo que la gente percibe aunque no lo explique. Piensa en una vez en que alguien entró en una sala sin pronunciar palabra. Todos supieron que se trataba de alguien preparado. No era fama, no era riqueza, no era poder exterior, era la presencia, esa forma de estar de pie, de caminar con claridad, de vestir con orden. La imagen proyectaba lo que las palabras después confirmaban. Allí había alguien digno de atención. Ese es el poder de la carta muda que entregas con tu apariencia. Séneca escribió que la conducta es un espejo en el que cada cual muestra su imagen. Esa conducta incluye no solo los actos visibles, sino también el cuidado de cómo eliges presentarte, porque tu cuerpo, tu ropa, tu postura son señales. No comunican vanidad, comunican respeto o ale. En su ausencia, descuido, y ese mensaje lo perciben los demás de manera inmediata. La revelación aparece cuando comprendes que tu imagen es un puente, no una máscara. Es el puente que conecta tu interior con el mundo exterior. Si el puente está roto, el mundo no logra acceder a lo que eres. Si el puente es sólido, las personas cruzan con facilidad y descubren tu valor. Por eso, cuidar tu imagen no es adornarte, es construir ese puente. No necesitas telas costosas ni joyas ostentosas, solo coherencia y orden. Un atuendo limpio, una postura erguida, un rostro que demuestra que valoras el instante. Esa sencillez ya transmite más que 1000 discursos. Recuerdo a una mujer que, después de años trabajando desde casa, comenzó a perder la costumbre de arreglarse. Sus días transcurrían en pijama, su cabello recogido sin cuidado, su rostro apagado. Cuando surgió la oportunidad de asistir a una reunión importante, se presentó con esa misma costumbre de descuido. Su voz era firme, sus ideas brillantes, pero los demás no la escucharon con la atención que merecía. Al final de la reunión comprendió que su apariencia había transmitido desinterés,
aunque su interior ardía de pasión. Desde entonces decidió que, aunque no saliera, se arreglaría cada mañana como un acto de respeto. Meses después, cuando otra oportunidad apareció, llegó distinta, sobria, ordenada, preparada. Esa vez, la atención fue inmediata. El contenido había encontrado un puente, la imagen. Entonces, es un lenguaje silencioso. Como toda lengua, se aprende a hablar con coherencia o se balbucea sin sentido. Cuando tu ropa dice una cosa, tu postura otra y tus palabras otra distinta, el mensaje se quiebra. Pero cuando todo habla el mismo idioma, la credibilidad crece. Y la credibilidad, en un mundo donde todos compiten por atención, y Zoru puro. No se trata de convertir la vida en una pasarela, sino de entender que cada día es una escena real. No hay ensayo. Cada encuentro, incluso el más cotidiano, puede ser decisivo. Nunca sabes qué conversación puede cambiar tu rumbo, qué mirada inesperada puede abrirte una puerta. ¿Y cómo quieres que te encuentre ese instante? ¿Con una imagen improvisada o con una presencia que declare sin palabras que estabas preparado? Marco Aurelio escribió: la dignidad brilla más claro que cualquier adorno. Esa frase resume lo esencial. La dignidad es el adorno invisible que acompaña a tu imagen. No depende del precio de la ropa ni del número de arrugas, sino de la intención con la que te presentas. Una camisa sencilla, bien cuidada, transmite más que un traje costoso, llevado con negligencia. Un rostro sereno habla más que 1000 cosméticos. Una postura firme comunica más que cualquier discurso forzado. La transición entre el dolor y la sanación está en un gesto pequeño, y decidir que tu imagen no será fruto del azar. Cada mañana puedes elegirla como eliges tus palabras, así como no hablarías sin pensar en lo que dices. Tampoco deberías aparecer sin intención en cómo te muestras, porque esa carta muda que entregas al mundo precede a tu voz, y muchas veces abre o cierra puertas antes de que pronuncies una sola frase. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu forma de vivir. Te das cuenta de que cada día llevas contigo una tarjeta invisible que dice quién eres y cómo te tratas. Si esa tarjeta está descuidada, la gente lo percibe. Si esa tarjeta irradia respeto, los demás responden en consecuencia. El mundo premia la coherencia y olvida con facilidad lo que parece improvisado, no porque sea cruel, sino porque está lleno de estímulos, y solo lo claro permanece. El paso siguiente es obvio. Si tu imagen es tu carta muda, haz que declare tu respeto, no para impresionar, no para seducir miradas superficiales, sino para afirmar tu dignidad. Cuando lo haces, descubres algo sorprendente. El respeto que siembras en ti mismo empieza a multiplicarse en los demás. Lo que parecía una simple apariencia se convierte en un eco de tu esencia, y ese eco te abre caminos que antes parecían cerrados. El día que comprendes que tu imagen es lenguaje, el espejo de la primera lección adquiere un nuevo significado. Ya no es solo juez, es también el lugar donde escribes cada mañana la primera línea de tu carta al mundo. Una carta sin palabras, escrita en tu postura, tu ropa, tu mirada, y cada día es una oportunidad de decidir si esa carta dirá: estoy preparado, respeto este instante, o si dirá lo contrario. La elección, silenciosa pero poderosa, está siempre en tus manos. Hay palabras que, pues con el tiempo, se han cargado de malentendidos. Una de ellas es autocuidado. Muchos la asocian con lujos superficiales, con rutinas costosas, con vanidad innecesaria. Pinson en spas, en tratamientos caros, en horas de indulgencia reservadas para quienes no tienen responsabilidades, y por eso la rechazan. La ven como un capricho que no encaja en una vida real, marcada por el trabajo, la familia, las obligaciones y los años. Pero esa idea es un espejismo. El autocuidado verdadero no tiene nada que ver con escapar de la vida. Al contrario, es la forma más profunda de prepararse para sostenerla. El dolor comienza cuando esa preparación se descuida. ¿Cuántas veces has repetido la frase «no tengo tiempo para mí»? Es tan común que parece inocente, pero es una confesión peligrosa, porque lo que realmente significa es «no soy mi prioridad». Y cuando no eres tu prioridad, cuando te tratas como un recurso desechable al servicio de todo y de todos, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu empiezan a cobrártelo. El cansancio se vuelve crónico, la claridad mental se enturbia, la alegría se diluye. Es como una máquina que funciona sin mantenimiento. Al principio sigue adelante, pero poco a poco, las piezas se desgastan y el colapso se vuelve inevitable. He visto a personas admirables caer no por falta de talento, sino porque habían descuidado su base más esencial. Profesionales brillantes que postergaban el sueño noche tras noche,
hasta que su mente comenzó a apagarse, padres y madres que entregaban todo a los demás, pero se olvidaban de nutrirse a sí mismos, hasta que el agotamiento les robó la paciencia y la capacidad de disfrutar de lo que más amaban, hombres y mujeres que se repetían, no importa, yo aguanto, hasta que un día, el cuerpo les demostró que no era verdad. Ese es el dolor silencioso del descuido, vivir como si fueras invencible, hasta que la factura llega y ya no tienes fuerzas para pagarla, pero la sanación está al alcance de un gesto. El autocuidado auténtico no se trata de indulgencia, sino de estrategia. No es un lujo, es un cimiento, es entender que nadie puede sostener un proyecto grande si no sabe sostenerse a sí mismo, que nadie puede guiar a otros si antes no aprende a gobernar su propia vida, que nadie puede despertar respeto si no practica cada día el respeto más básico, el que se debe a sí mismo. El autocuidado comienza en lo invisible, no necesita ser visto ni celebrado, no exige aplausos ni reconocimiento externo, es un pacto silencioso contigo mismo, es elegir dormir lo suficiente, aunque la tentación de la pantalla te reclame, es alimentarte con conciencia en lugar de convertir tu cuerpo en un vertedero de lo rápido y lo fácil, es dedicar unos minutos a respirar, a ordenar tu espacio, a renovar tu energía antes de salir al mundo. Son gestos pequeños que, acumulados día tras día, forman un escudo invisible. Recuerdo a una mujer que, después de décadas dedicadas a su familia y a su trabajo, llegó a un punto de quiebre. Su salud comenzó a deteriorarse, su ánimo se volvió sombrío, y todo lo que antes disfrutaba se convirtió en carga. Creía que cuidarse era egoísmo, así que lo evitaba. Un día, tras un consejo inesperado, decidió hacer algo distinto. Comenzó con un acto mínimo, 10 minutos, cada mañana para sí misma. No era nada sofisticado, solo un tiempo de silencio con una taza de té, de pie frente a la ventana, respirando y recordándose que ella también importaba. Esa práctica, aparentemente insignificante, fue el inicio de una transformación. Poco a poco recuperó fuerzas, claridad y alegría. Descubrió que el autocuidado no le robaba a los demás, sino que la hacía capaz de darles más y mejor. Los estoicos comprendían esto con una claridad que aún resuena. Séneca escribió: es necesario cuidar de uno mismo antes de cuidar de los demás. No es egoísmo, es sabiduría. Un capitán no zarpa sin revisar su barco. Un artesano no trabaja sin afilar sus herramientas. ¿Por qué habríamos de vivir sin cuidar el cuerpo y la mente que nos sostienen? El autocuidado es ese mantenimiento silencioso que previene el colapso y garantiza que puedas avanzar con firmeza hacia tus metas. La revelación aparece cuando comprendes que el autocuidado es, en realidad, la forma más práctica de disciplina. No se trata de ceder a todos los deseos, sino de crear hábitos que te fortalezcan, no de encerrarte en ti mismo, sino de renovarte para servir mejor, no de buscar perfección, sino equilibrio. Descubres que cuando te cuidas, todo se ordena. Tus pensamientos son más claros, tus emociones más serenas, tus decisiones más firmes, y esa energía la perciben los demás, aunque nunca hables de ello. El autocuidado es invisible para el mundo exterior, pero profundamente visible en los resultados de tu vida. Se nota en la manera en que entras a una reunión, en la paciencia con la que hablas, en la serenidad con la que enfrentas una dificultad. Se nota en la postura de quien sabe que se respeta. No hace falta proclamarlo, porque se transmite en el silencio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba cada día que el cuerpo es el instrumento del alma y que debía cuidarlo con sobriedad, ni con exceso, ni con negligencia. Esa es la clave. El autocuidado estoico no busca lujo ni desapego total, sino equilibrio. Comer lo que nutre, dormir lo que restaura, ejercitarse lo suficiente para mantener el vigor, meditar para ordenar la mente, pequeños actos, repetidos con constancia, que se convierten en un entrenamiento para la vida. Cuando entiendes esto, dejas de ver el autocuidado como una pérdida de tiempo, empiezas a verlo como inversión. Cada minuto que dedicas a cuidarte se multiplica en claridad, energía y fortaleza para todo lo demás. Es como encender una lámpara interior, ilumina no solo tu camino, sino también el de quienes caminan a tu lado. La transición es clara, pasas de un dolor de abandono silencioso a la sanación de la disciplina, y de allí a la revelación de que cuidarte es un acto de amor propio que sostiene todo lo demás. Descubres que no puedes construir nada duradero sobre un terreno descuidado, que tus metas, tus relaciones, tus proyectos dependen de tu capacidad de mantenerte en pie, y que el autocuidado, lejos de ser un adorno,
Es el cimiento sobre el cual se levanta tu vida entera. Así, cada vez que eliges arreglarte, comer con conciencia, dormir con respeto, hacer una pausa para respirar, estás enviando un mensaje silencioso: me tomo en serio. Este día importa, yo importo. Ese mensaje, repetido una y otra vez, comienza a moldear tu carácter. Y cuando tu carácter cambia, tu destino también lo hace. El autocuidado como estrategia invisible es, en realidad, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se mide por cuánto aguantas, sino por cómo te sostienes. No se trata de resistir hasta romperte, sino de renovarte cada día para seguir firme. Porque la vida no es una carrera de velocidad, es una travesía larga, y solo quienes aprenden a cuidarse en el camino llegan lejos. El espejo de la primera lección te mostró la verdad de tu reflejo, la carta muda de la segunda te enseñó que tu imagen es lenguaje. Ahora, el autocuidado te revela que, sin disciplina, invisible, esos lenguajes se desgastan, y así, poco a poco, la filosofía se convierte en vida. El próximo paso será comprender que la disciplina diaria, lejos de ser una prisión, es la llave que abre la puerta de la libertad. Hay una idea equivocada que muchas personas arrastran durante años: creer que la disciplina es una prisión, un conjunto de cadenas que sofocan la libertad. Se repite como un eco en la cultura moderna que vivir disciplinado es vivir sin espontaneidad, sin alegría, sin frescura. Y sin embargo, basta mirar la vida de quienes han alcanzado estabilidad y serenidad para descubrir lo contrario. La disciplina no es la cárcel, es la llave. No es el muro que encierra, es el puente que sostiene. La disciplina es, en realidad, la forma más profunda de libertad, porque te libera de la tiranía de los caprichos y de los estados de ánimo pasajeros. El dolor comienza cuando vives sometido a esos caprichos, te levantas cansado y decides que no vale la pena arreglarte. Te miras al espejo y concluyes que hoy no tienes fuerzas para cuidar tu imagen. Dices: nadie me verá, no tengo motivos, no importa. Y en ese instante crees que has ganado un poco de comodidad, pero en verdad has cedido el control, porque ya no eres tú quien gobierna tu vida, sino tu cansancio, tu pereza o tu apatía. Esa es la verdadera prisión, estar dominado por lo que sientes en el momento, sin principios que te sostengan. He visto a personas caer en esta trampa silenciosa. Un día dejaron de arreglarse porque no había ocasión, otro día repitieron lo mismo, y cuando menos lo esperaron, habían pasado meses sin reconocerse en el espejo. Sus días comenzaron a parecerse unos a otros, como páginas en blanco, sin intención, sin dirección. Y lo más doloroso no era la ropa descuidada ni el cabello sin peinar, sino el mensaje silencioso que se repetían: no merezco mi mejor versión. Ese abandono cotidiano se convierte en un archivo en la mente, un registro invisible que va moldeando la identidad, pero la sanación comienza en lo pequeño. El acto de arreglarse cada mañana es mucho más que elegir ropa o peinarse, es un ritual de disciplina, es decirte a ti mismo: hoy no cedo al azar, hoy decido presentarme con intención. Esa decisión, aunque parezca mínima, pone en marcha una cadena de hábitos mentales. Cuando eliges vestirte con cuidado aunque estés solo, sin reuniones ni compromisos, lo que afirmas es que no necesitas una audiencia para respetarte, y ese es el núcleo de la disciplina: hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira. Imagina a un hombre que cada mañana, al despertar, prepara su ropa la noche anterior. No lo hace por vanidad, sino porque entiende que ese gesto lo prepara para el día. Al ponerse una camisa limpia, al peinarse con calma, al mirarse al espejo y verse ordenado, su mente también se ordena. Su postura cambia, su voz se vuelve más firme, su energía se eleva. No es magia, es coherencia. Y esa coherencia repetida día tras día construye una identidad sólida. Los estoicos entendían que el verdadero entrenamiento no está en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. Epicteto decía que no podemos esperar estar listos para la batalla si no hemos entrenado antes en lo pequeño. Arreglarse cada día es ese entrenamiento. No importa cómo te sientas, no importa si hay o no espectadores. Lo haces porque te comprometiste contigo mismo. Es como afilar una espada, no sabes cuándo llegará la batalla, pero si llega, estarás preparado. La revelación llega cuando descubres que la disciplina no te roba libertad, sino que te la devuelve. Quien vive sin disciplina se convierte en esclavo de sus estados de ánimo. Hoy se siente inspirado y actúa, mañana se siente cansado y se abandona. Esa inestabilidad desgasta, confunde, fragmenta. En cambio, quien vive con disciplina
encuentra un rumbo claro. No necesita esperar la motivación, porque tiene principios que lo sostienen. La disciplina se convierte en un motor constante que impulsa sin depender de caprichos. Marco Aurelio lo entendía cuando escribía: si algo es posible para el hombre, créelo posible para ti. Esa posibilidad se abre únicamente cuando entrenas cada día, y la disciplina de arreglarse es una de las más simples, pero también de las más poderosas, porque no se trata solo de apariencia, se trata de coherencia. Es recordar que tu exterior puede ser un ancla para tu interior, que al ordenar tu imagen, también ordenas tu mente, que al mostrar respeto en los detalles, y cultivas respeto en tu carácter. Recuerdo a un joven que atravesaba una depresión profunda. Había dejado de arreglarse, de vestirse con intención, de cuidar su aspecto. Un terapeuta le propuso un reto. Durante 30 días debía levantarse, ducharse, vestirse como si fuera a un evento importante, incluso si no salía de casa. Al principio lo hacía con desgana, sin fe, pero con el tiempo comenzó a notar un cambio. Su voz se volvió más clara, su postura más firme, su ánimo más estable. No había cambiado su situación externa, pero su disciplina diaria estaba reconstruyendo su interior. Meses después confesó que esa práctica lo había rescatado más que cualquier palabra. Había comprendido que la disciplina no era un castigo, sino un refugio. La disciplina diaria de arreglarse es, en esencia, un pacto contigo mismo. Es decidir cada mañana que tu dignidad no depende de los ojos ajenos. Es recordarte que este día importa, que tú importas, que no necesitas una ocasión especial para honrar tu existencia. Ese pacto, repetido una y otra vez, moldea el carácter con más fuerza que cualquier discurso. Séneca lo expresó de otro modo: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Arreglarse cada mañana es preparación silenciosa. No sabes cuándo llegará la oportunidad, pero si llega y estás listo, parecerá suerte. No es suerte, es disciplina, y en un mundo donde la improvisación es la norma, esa disciplina se convierte en una ventaja. El dolor de la apatía se convierte en la sanación de la rutina consciente, y de allí surge la revelación de la libertad, porque cuando descubres que no dependes de tu ánimo para actuar, sientes una paz inesperada. Ya no eres rehén de tus emociones momentáneas, eres arquitecto de tu vida. Y todo comienza con algo tan sencillo como vestirte con intención. Cada mañana, cuando te pongas frente al espejo, recuerda que ese instante no es trivial, es tu campo de entrenamiento. Es el lugar donde decides si tu día será gobernado por el azar o por tu voluntad, y cada vez que eliges arreglarte, no lo haces para los demás, lo haces por ti, porque entiendes que todo cambio profundo germina en los detalles que parecen insignificantes, y en ese acto silencioso, estás afirmando que tu vida merece ser vivida con dignidad. Día tras día, hay una verdad silenciosa que todos intuimos, pero pocos nos atrevemos a mirar de frente. La forma en que te vistes dialoga con el destino. No es solo tela, no son solo colores ni combinaciones. Es un lenguaje invisible que envías al mundo, y el mundo responde. Lo que eliges cada mañana, consciente o no, habla de ti antes de que abras la boca. Y ese lenguaje no solo es leído por los demás, también es leído por tu propia mente, que se ajusta, se fortalece o se debilita, según lo que decidas ponerte. El dolor comienza cuando te vistes únicamente para sobrevivir al día, cuando eliges cualquier prenda porque da igual, porque no tengo a quien impresionar, porque ya no importa. Esa costumbre, repetida día tras día, va moldeando una narrativa invisible. No espero nada de la vida. Y como todo en lo humano tiende a confirmarse, el mundo comienza a devolverte exactamente lo que proyectas. Alguien que se viste como si estuviera de salida del juego, difícilmente recibirá invitaciones a jugar un papel nuevo. Alguien que transmite resignación, sin quererlo, atrae indiferencia. Y ese es un dolor profundo. Sentir que el mundo te ignora, sin comprender que, en parte, fuiste tú mismo quien escribió esa carta muda cada mañana. He visto a personas con talentos enormes quedar relegadas a un rincón porque su presencia no anunciaba lo que podían ofrecer. No se trata de belleza ni de moda, sino de intención. Un profesor brillante que llega a clase con aspecto desordenado no logra que sus alumnos lo escuchen con atención. Una mujer llena de ideas valiosas se presenta en una reunión con descuido y nadie nota la fuerza de sus palabras. No es que sus capacidades desaparezcan, es que no logran ser escuchadas porque su imagen grita en otro idioma, y el alma duele cuando sabe que lo que proyecta afuera contradice lo que late adentro. Pero la sanación comienza cuando entiendes que vestirse no es disfrazarse, sino alinearse.
que tu ropa puede convertirse en una extensión de tu visión, en un recordatorio visible de quién eliges ser. Vestirse para lo que quieres atraer significa elegir conscientemente una presencia que esté a la altura de tus aspiraciones. Si deseas respeto, preséntate con respeto. Si deseas oportunidades, preséntate como alguien preparado para recibirlas. Si deseas amor, muéstrate como alguien que ya se honra. Imagina por un instante que mañana tienes una entrevista para el trabajo de tus sueños. ¿Cómo te vestirías? Seguramente con cuidado, con intención, con una prenda que hable de tu seriedad y tu preparación. Ahora piensa, ¿por qué reservar ese cuidado para un día específico? ¿No merece cada día ser tratado como si pudiera abrirte una puerta inesperada? Porque la verdad es que nunca sabes cuándo llegará ese encuentro que cambiará tu rumbo. Vestirse cada mañana como si esperases algo bueno no es ingenuidad, es estrategia, es decirle al mundo, estoy listo. Séneca escribió, prepárate para todo lo que pueda ocurrir, porque lo que llega no avisa. Esa preparación también se refleja en tu vestimenta. No se trata de lujo, sino de coherencia. Un hombre que se viste con sobriedad y cuidado transmite que está preparado para afrontar lo que venga. Una mujer que elige con intención su apariencia, aunque sea sencilla, comunica que respeta el presente, y esa energía no pasa desapercibida. Abre puertas, despierta confianza, genera oportunidades. La revelación aparece cuando descubres que tu ropa es también un recordatorio interno. No solo comunica hacia afuera, también moldea tu estado de ánimo. Cuando eliges una prenda que te hace sentir fuerte, tu postura cambia. Cuando eliges un color que te inspira, tu ánimo se eleva. Cuando eliges vestirte con dignidad, aunque nadie te vea, tu mente registra ese respeto y lo multiplica en otras áreas de tu vida. Vestirse, entonces, deja de ser un acto mecánico y se convierte en un ritual de autoafirmación. Recuerdo a un hombre de mediana edad que, tras perder su empleo, cayó en una espiral de descuido. Durante semanas se vestía con lo primero que encontraba, convencido de que no había motivos. Un amigo lo visitó y le dijo algo que nunca olvidó. Si te vistes como si ya hubieras perdido, nunca volverás a ganar. Esas palabras lo sacudieron. Al día siguiente decidió ponerse la ropa que solía reservar para ocasiones importantes. Aunque seguía sin trabajo, algo en él cambió. Comenzó a caminar distinto, a hablar con más seguridad, a buscar oportunidades con otra energía. En pocos meses encontró un nuevo empleo, y cuando le preguntaron qué lo había ayudado, respondió con sencillez: volví a vestirme como alguien que tiene futuro. Ese es el poder de vestirse para lo que quieres atraer. No se trata de engañar a nadie, se trata de recordarte a ti mismo quién eres y hacia dónde vas. Es sembrar en tu propia mente la semilla de la preparación, de la esperanza, de la dignidad. Y cuando esa semilla se fortalece en tu interior, inevitablemente comienza a dar frutos en tu exterior. Marco Aurelio escribió, la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Tus pensamientos moldean tu ser, pero tu ropa puede convertirse en un espejo visible de esos pensamientos. Vestirte con intención es anclar en lo físico lo que has decidido cultivar en lo interior. Es un puente entre tu visión y tu presencia, entre tu anhelo y tu realidad. El dolor de vestirse solo para sobrevivir se transforma en la sanación de vestirse con intención, y de allí surge la revelación de que cada mañana puedes atraer lo que deseas, no con palabras vacías, sino con la coherencia de tu presencia. No necesitas esperar el gran día, porque cada día es grande, si lo eliges así. Y cuando te presentas al mundo con esa energía, descubres que el mundo comienza a tratarte de acuerdo a lo que proyectas. Por eso, mañana, cuando abras tu armario, no elijas al azar. Pregúntate, ¿qué quiero atraer hoy? Y deja que tu ropa sea una declaración silenciosa de esa respuesta, no para los demás, sino para ti. Porque cuando te alineas contigo mismo, lo externo se ordena como consecuencia. Vestirse para lo que quieres atraer es un arte estoico porque nace de la disciplina, de la intención y de la coherencia. No es un acto de vanidad, es un acto de sabiduría. Es comprender que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo decides presentarte ante él. Y esa decisión, tomada cada mañana, se convierte en la semilla de tu destino. Hay momentos en los que creemos que lo grande depende de gestos grandiosos, de decisiones heroicas, de cambios drásticos. Creemos que la vida se transforma en un instante espectacular, como en esas historias donde todo cambia de la noche a la mañana, pero la experiencia y la sabiduría de los estoicos nos recuerdan otra cosa. La verdadera transformación se esconde en los pequeños detalles, son invisibles.
casi insignificantes, pero repetidos cada día, tienen el poder de moldear un destino entero. El dolor comienza cuando menospreciamos esos detalles, cuando pensamos que peinarse o no peinarse es irrelevante, es que elegir una prenda u otra no tiene importancia, es que mantener el orden en un rincón de la casa es algo trivial. El problema no es la acción en sí, sino lo que representa, porque cada vez que decides descuidar un detalle, envías un mensaje silencioso a tu interior: mi vida no merece cuidado. Y ese mensaje se acumula como gotas que poco a poco desgastan la roca. Lo que parecía pequeño se convierte en un hábito de abandono que termina dominando áreas mucho más grandes de tu vida. Y conocido a personas que, después de atravesar una crisis, comenzaron a descuidar todo lo que parecía mínimo. Primero dejaron de ordenar la cama, luego dejaron de cuidar su ropa, más tarde dejaron de prestar atención a su postura, y sin darse cuenta, ese descuido cotidiano fue apagando su energía. Sus días se volvieron grises, porque ya no había detalles que los llenaran de chispa. Lo doloroso no era la cama deshecha o la camisa arrugada, sino lo que esas pequeñas cosas simbolizaban: un corazón que había dejado de creer en sí mismo. La sanación empieza cuando entiendes que cada detalle es una semilla. No importa lo pequeño que parezca, lo que siembras hoy florecerá mañana. Arreglar tu cama al despertar no es un gesto doméstico sin valor, es el primer triunfo del día, una declaración silenciosa de orden. Vestirte con intención, aunque no salgas de casa, no es un acto superficial, es un recordatorio de tu dignidad. Sonreír aunque no tengas ganas no es un engaño, es un ejercicio que enseña a tu mente a no rendirse. Los pequeños detalles son como ladrillos invisibles con los que construyes la fortaleza de tu carácter. Imagina a una mujer que, tras la pérdida de su pareja, cayó en la apatía. Durante meses vivió entre el desorden, convencida de que nada tenía ya sentido. Un día, casi sin pensar, decidió comenzar por lo más simple: doblar con cuidado una camisa. Ese acto diminuto se convirtió en un punto de inflexión. Al día siguiente arregló su cama, luego se peinó con más calma, paso a paso. Los pequeños detalles fueron devolviéndole la fuerza, no porque cambiaran su situación externa, sino porque cada uno era un recordatorio de que aún podía elegir, aún podía cuidarse, aún podía sostenerse. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que no debíamos despreciar ninguna acción por mínima que pareciera, porque todo lo que haces moldea tu carácter. Para ellos, la grandeza no nacía de un gesto heroico aislado, sino de la repetición constante de pequeñas virtudes. El dominio de uno mismo, esa soberanía interior que tanto defendían, se entrenaba en lo cotidiano, en el detalle de cómo hablas, cómo caminas, cómo saludas, cómo te cuidas. La disciplina invisible en las pequeñas cosas forjaba la fortaleza para enfrentar las grandes pruebas. La revelación llega cuando comprendes que no necesitas esperar grandes cambios para transformar tu vida. Basta con elegir un detalle y hacerlo tuyo. Puede ser la forma en que comienzas tu mañana, el cuidado con el que preparas tu ropa, el orden que mantienes en tu espacio de trabajo, el gesto de mirarte al espejo y sostener tu mirada. Cada uno de esos detalles, repetidos con constancia, se convierten en raíces que te anclan a la dignidad. Descubres que el poder no está en lo extraordinario, sino en lo constante. Marco Aurelio lo expresó con claridad: la perfección de la vida está en cada instante cumplido con exactitud. Esa exactitud no es rigidez, es atención, es vivir cada momento con la conciencia de que incluso lo más pequeño importa, porque lo pequeño es lo que sostiene lo grande. Una gota no parece nada, pero millones de gotas forman el océano. Un gesto aislado puede parecer irrelevante, pero repetido cada día construye tu destino. Los pequeños detalles son también una medicina para el alma herida. Cuando el dolor te abruma y no sabes por dónde empezar, los grandes cambios parecen imposibles, pero siempre puedes comenzar por algo mínimo: levantarte y abrir la ventana, ordenar un cajón, lavarte el rostro, vestirte con calma. Esos gestos no curan de inmediato, pero son el hilo fino que te rescata del abismo. Con cada detalle recuperas un poco de fuerza, un poco de claridad, un poco de fe. Al final, son esos hilos los que te devuelven al tejido completo de la vida. He visto a hombres que, tras perder todo en un fracaso económico, se levantaban cada mañana y comenzaban su día con un solo acto de disciplina: lustrar sus zapatos. Era lo único que podían controlar, pero en ese gesto mínimo encontraron dignidad, y esa dignidad fue el combustible que los impulsó a levantarse de nuevo. Lo pequeño, repetido con constancia, se convirtió en la base de un renacimiento. El dolor de despreciar los detalles
se convierte en la sanación de atenderlos, y de allí surge la revelación de que la vida no está hecha de grandes acontecimientos, sino de millones de instantes pequeños. Lo que eliges en esos instantes define quién eres, y lo que eres se convierte en el eco que atrae lo que viene. Por eso, la próxima vez que pienses que un detalle no importa, recuerda que allí se esconde tu destino. No dejes la cama deshecha, no elijas la ropa al azar, no camines con apatía. Cada gesto es una afirmación silenciosa, cada detalle es una semilla, y las semillas, cuando se cuidan, siempre florecen. Hay una paradoja que acompaña a muchos a lo largo de la vida: buscan respeto en el mundo exterior, pero olvidan sembrarlo primero en su propio interior. Esperan reconocimiento, consideración, valoración, pero al mirarse, descubren que han pasado años tratándose a sí mismos con descuido, con dureza o con indiferencia. Quieren que los demás vean su grandeza, pero en sus actos diarios se mandan un mensaje devastador: yo no me trato como alguien digno de respeto, y nadie puede dar lo que no se da primero a sí mismo. El dolor aparece justamente allí, en esa incoherencia silenciosa, cuando deseas respeto, pero no te lo otorgas en los detalles más sencillos. Te levantas tarde y sin intención, comes sin cuidado, te miras al espejo con desprecio, eliges la ropa al azar, hablas contigo mismo con palabras hirientes. Y aunque nadie más lo escuche, tu mente lo registra, el cuerpo lo siente, el alma lo guarda. Poco a poco, comienzas a vivir como si fueras un invitado incómodo en tu propia vida. El resultado es devastador. Y mendigas respeto afuera mientras te niegas a sembrarlo dentro. He conocido a hombres y mujeres que, después de años de darlo todo a los demás, se miraban y descubrían que habían desaparecido en sus propios ojos. Habían cuidado a hijos, parejas, trabajos, comunidades, pero se habían olvidado de cuidar el vínculo más esencial, el que tenían consigo mismos. Se vestían como si quisieran pasar desapercibidos, caminaban como si no tuvieran derecho a ocupar espacio. Hablaban de sí mismos en tonos de burla o resignación, y lo más doloroso era que esperaban que los demás los respetaran, sin notar que el mundo suele tratarnos según el ejemplo que nosotros mismos damos. La sanación comienza en el instante en que decides recuperar ese respeto perdido, no con discursos, no con exigencias hacia los demás, sino con pequeños actos silenciosos, dirigidos a ti mismo. Arreglarte cada mañana, no por obligación social, sino como un gesto de dignidad. Hablarte con palabras más amables, no con halagos vacíos, sino con reconocimiento justo. Cuidar lo que comes, lo que piensas, lo que permites en tu vida. Esos actos se convierten en declaraciones: soy alguien que merece cuidado, soy alguien que merece respeto. Y poco a poco tu mente empieza a creerlo, tu cuerpo empieza a reflejarlo, y el mundo comienza a responder a esa nueva vibración. Imagina a una mujer que siempre había esperado que su pareja la valorara. Pasaban los años, y sentía que la atención nunca llegaba. Un día, cansada de esperar, decidió cambiar algo en sí misma. Comenzó por lo mínimo: dedicar tiempo a arreglarse para ella, no para nadie más. Cada mañana elegía con intención su ropa, peinaba su cabello con calma, se miraba al espejo y sostenía su mirada. Al principio parecía un ritual vacío, pero con el tiempo notó que su voz se volvía más firme, que su postura era más erguida, que su energía cambiaba, y entonces, sin pedirlo, los demás comenzaron a tratarla con el respeto que antes le negaban. La clave no había estado afuera, sino en cómo se trataba a sí misma. Marco Aurelio lo resumió con palabras sencillas: la dignidad de tu alma brilla en la manera en que vives cada día. Esa dignidad no es un lujo, es el fundamento del respeto. Si no la cultivas dentro, no puedes esperar verla reflejada fuera. El respeto no comienza con lo que los demás opinan, sino con lo que tú decides practicar en silencio, cuando nadie más mira. La revelación aparece cuando entiendes que respetarte no es un acto de egoísmo, sino de coherencia. No se trata de ponerte en un pedestal, sino de reconocer que tu vida es un valor en sí misma, que mereces el mismo cuidado y la misma consideración que das a quienes amas. Cuando te respetas, no necesitas mendigar atención. Tu presencia la atrae de manera natural, porque el respeto se irradia en tu voz, en tu postura, en tu forma de estar en el mundo. Epicteto decía: nadie puede despreciarte si tú no te desprecias primero. Esa frase encierra un poder inmenso. Si cada mañana eliges tratarte con dignidad, si cada día afirmas tu valor en tus actos más simples, nadie podrá arrebatarte ese respeto. Podrán opinar, podrán juzgar, podrán criticar, pero no podrán tocar lo esencial: relación contigo mismo. Ese vínculo,
una vez fortalecido, se convierte en una muralla interior que nada ni nadie puede derribar. He visto a hombres que, tras años de sentirse invisibles, recuperaron fuerza cuando decidieron cambiar cómo se trataban. No esperaron que el mundo les abriera espacio, lo reclamaron primero en su interior, comenzaron a caminar con paso firme, a hablar con claridad, a cuidar su presencia. Y pronto, sin buscarlo, los demás comenzaron a tratarlos distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos habían cambiado la manera en que se mostraban. El dolor de buscar respeto afuera sin cultivarlo dentro se transforma en la sanación de los pequeños gestos diarios, y de esa sanación surge la revelación. El respeto no es algo que se exige, es algo que se irradia, y solo se irradia cuando se ha sembrado primero en el corazón. Por eso, mañana, cuando te mires al espejo, pregúntate, ¿estoy tratándome como alguien digno de respeto? Si la respuesta es no, no te castigues. Comienza por un gesto mínimo. Arréglate con calma, háblate con amabilidad, haz un acto que te recuerde que tu vida merece cuidado, y al repetirlo día tras día, descubrirás que el respeto empieza por dentro, pero nunca se queda allí. Se expande hacia todo lo que tocas, hacia todos los que te rodean, hacia el mundo entero. Hay algo que se percibe antes de la voz, antes del gesto, incluso antes de la primera palabra. La energía de la presencia no se ve, pero se siente, no se mide, pero llena el espacio. Entras en una habitación y, sin darte cuenta, estás comunicando mucho más de lo que crees. Tus hombros, tu mirada, tu manera de caminar, tu cuidado personal. Todo se convierte en una declaración silenciosa, y esa declaración puede abrir puertas o cerrarlas, puede inspirar confianza o desatar indiferencia. El dolor aparece cuando te das cuenta de que tu presencia se ha vuelto apagada, invisible, como si ya no tuvieras fuerza para ocupar tu propio espacio en el mundo. Quizá lo notas cuando hablas y nadie te escucha, cuando llegas y nadie repara en ti, cuando sientes que pasas inadvertido en lugares donde antes irradiabas seguridad. Ese dolor es profundo porque te confronta con una verdad dura. Has comenzado a desaparecer, no porque el mundo te lo imponga, sino porque has dejado de habitarte a ti mismo. Y conocido a personas que, después de años de desgaste, llegaban a reuniones o encuentros familiares con la mirada baja, con ropa elegida al azar, con una postura que decía, quiero pasar desapercibido, y lo lograban, pasaban inadvertidos. El mundo respondía a esa energía debilitada ignorándolos, como si fueran sombras en lugar de presencias vivas. Lo doloroso no era la indiferencia de los demás, sino el eco interior que repetía, ya no importo. Pero la sanación empieza cuando eliges habitar tu propio cuerpo con dignidad, cuando decides que tu presencia merece ser sentida, no desde la soberbia, ni desde la necesidad de impresionar, sino desde la coherencia. Esa coherencia nace en lo simple: arreglarte con intención, caminar con paso firme, mirar de frente, hablar con claridad. Son detalles que parecen pequeños, pero cada uno es un acto de afirmación. Estoy aquí, mi vida importa, este momento es valioso. Imagina a un hombre que lleva tiempo sintiéndose invisible en su propio hogar. Una mañana decide algo distinto. En lugar de salir de la cama arrastrándose, se levanta, se ducha, se viste con cuidado, se mira al espejo y sostiene su mirada unos segundos más. Ese día, al entrar en la cocina, sus hijos lo notan distinto. No dijo nada, pero su energía cambió. De pronto su presencia volvió a ocupar el espacio. No era la ropa, no era el peinado, era la coherencia silenciosa de alguien que se había elegido a sí mismo. Marco Aurelio lo expresó con serenidad. La dignidad brilla en el porte de quien vive en armonía consigo mismo. Esa dignidad no depende del aplauso ajeno, sino de cómo eliges presentarte cada día. Cuando te habitas de verdad, el mundo lo percibe sin necesidad de palabras. Tu energía se convierte en un campo que irradia respeto, y ese respeto transforma las interacciones, los vínculos, los caminos que se abren ante ti. La revelación llega cuando comprendes que tu presencia es tu carta más poderosa. No es lo que dices, es lo que transmites antes de hablar, no es lo que muestras, es la vibración que los demás sienten cuando estás cerca. Y esa vibración nace de cómo te tratas en lo íntimo. Si llegas al mundo descuidado, el mundo lo refleja. Si llegas con dignidad, aunque sea en lo pequeño, el mundo responde con otra medida. Séneca decía, compórtate de tal manera que, donde quiera que te encuentres, seas tu mejor compañía. Eso es la presencia, estar tan en paz contigo mismo, que tu sola energía aporta claridad a los demás. No es imponer, no es buscar protagonismo, es irradiar coherencia. Y esa coherencia nace de hábitos sencillos: arreglarte cada mañana, cuidar tus detalles,
sostener tu mirada, caminar como quien sabe que merece ocupar su lugar en el mundo. He visto a personas renacer en su presencia gracias a estos gestos mínimos. Una mujer que durante años se sintió invisible en su trabajo, decidió un día cambiar algo. Cada mañana se vestiría con intención, aunque nadie lo notara. Poco a poco, su postura se transformó. Sus colegas comenzaron a escucharla con más atención. No había cambiado su voz, ni sus palabras. Había cambiado su energía. Había recuperado la certeza de que su lugar en el mundo era legítimo. El dolor de sentirse invisible se convierte entonces en la sanación de habitarse a sí mismo, y de allí surge la revelación. Tu presencia es un imán silencioso que atrae o repele, según cómo elijas cultivarla, y ese cultivo no depende de grandes gestos, sino de decisiones diarias. Cada mañana, al mirarte en el espejo, no solo eliges tu ropa, eliges tu energía. Decides si vas a presentarte como una sombra que pasa inadvertida o como una presencia que deja huella. Por eso, la próxima vez que entres en una habitación, hazlo con la conciencia de que no eres un intruso en la vida. Tu sola presencia es un valor. Ocupa tu espacio con serenidad. Mira French, camina con calma. No necesitas imponerte, basta con estar habitado. Y cuando lo haces, tu energía se convierte en un faro silencioso que ilumina incluso a quienes no saben explicar por qué se sienten distintos en tu compañía. La vida entera se sostiene en un equilibrio frágil. Lo que dices y lo que haces, lo que piensas y lo que proyectas, cuando esas piezas están alineadas, el resultado es fuerza, claridad, magnetismo. Pero cuando se rompen, aparece una grieta que los demás perciben aunque nunca la nombren. Esa grieta se llama incoherencia. Es el desfase entre lo que predicas y lo que practicas, entre lo que sueñas y lo que vives, entre la imagen que muestras y el cuidado que realmente te das. El dolor aparece cuando te das cuenta de que tu vida no habla con un solo idioma. Tus palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo dice otra. Quieres respeto, pero tu presencia transmite abandono. Deseas oportunidades, pero tus gestos cotidianos gritan resignación. El mundo no escucha lo que dices, escucha lo que eres, y esa falta de coherencia, esa disonancia silenciosa, genera desconfianza. Nadie se siente inspirado por alguien que no logra ser un reflejo de lo que proclama, y lo más duro es que esa desconfianza también nace dentro de ti. Empiezas a dejar de creer en tus propias palabras. He conocido a personas que repetían frases de motivación, que hablaban de disciplina, que aconsejaban a otros con palabras fuertes, pero que cada mañana se miraban al espejo y descubrían que no eran capaces de aplicarse a sí mismos lo que predicaban. Esa incoherencia duele porque es como vivir dividido en dos, la parte que sueña y la parte que traiciona el sueño en lo cotidiano, y en esa división se desgasta la fuerza interior. La sanación comienza en el punto más humilde, es elegir la coherencia en lo pequeño. No necesitas cambiar el mundo en un día, basta con empezar a alinear un gesto con tu palabra. Si dices que valoras la disciplina, entonces, arréglate cada mañana, aunque no salgas de casa. Si dices que buscas respeto, entonces, trátate con respeto desde el primer momento del día. Si dices que crees en la dignidad, entonces deja que tu ropa, tu postura y tu mirada sean testigos de esa creencia. Cada gesto alineado es un ladrillo que reconstruye tu confianza interior. Imagina a un hombre que durante años decía a sus hijos, tienen que ser responsables, pero él mismo se levantaba tarde, sin orden, sin cuidado. Un día, al mirarse al espejo, comprendió que sus palabras no tenían peso, porque no estaban respaldadas por sus actos. Decidió cambiar, no con grandes discursos, sino con un hábito: levantarse temprano, vestirse con dignidad, mostrar con su presencia la responsabilidad que predicaba. Al poco tiempo, sus hijos comenzaron a imitarlo, sin que él lo pidiera. Había descubierto el poder de la coherencia, enseñar sin palabras, inspirar desde el ejemplo. Los estoicos sabían que la coherencia era la base de toda fortaleza. Marco Aurelio lo recordaba en sus meditaciones: sé sencillo, sé coherente. Sé el mismo hombre en todo momento. Esa coherencia no es perfección, sino integridad. No se trata de no cometer errores, sino de no vivir en contradicción constante. Y esa integridad se cultiva en los actos mínimos, en lo que eliges cada mañana frente al espejo. La revelación aparece cuando comprendes que la coherencia es un lenguaje silencioso que el mundo entiende mejor que cualquier discurso. No necesitas convencer a nadie de tu valor si tu vida lo demuestra. No necesitas repetir frases si tu sola presencia las encarna. La coherencia se percibe en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo te cuidas.
Es un magnetismo invisible que inspira confianza porque los demás sienten que lo que ven es auténtico. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Esa es la esencia del lenguaje silencioso de la coherencia. No intentes convencer a otros de tu disciplina, muéstrala en tus hábitos. No intentes probar tu dignidad, encárnala en tu postura. No intentes exigir respeto, irradia respeto desde la forma en que te presentas. Cuando vives así, tus actos se convierten en tu discurso más poderoso. He visto a mujeres que, cansadas de sentirse ignoradas, dejaron de reclamar con palabras y comenzaron a hablar con su coherencia. Se arreglaban cada mañana con calma, no para impresionar a nadie, sino como un pacto con ellas mismas. Con el tiempo, su entorno empezó a tratarlas con el respeto que antes parecía imposible. No habían pronunciado un solo reclamo, habían hablado en el idioma más claro que existe, la coherencia entre lo que creían y lo que practicaban. El dolor de la incoherencia, de vivir dividido, se transforma en la sanación de los gestos alineados, y de esa sanación surge la revelación. Cuando tu vida habla un solo idioma, el mundo escucha con atención. La coherencia se convierte en un faro silencioso que guía, inspira y atrae. Por eso, mañana, cuando elijas tu ropa, tu postura y tu forma de estar en el día, no lo hagas solo como un gesto exterior, hazlo como un acto de coherencia. Pregúntate, ¿esto refleja lo que creo de mí mismo? ¿Esto expresa la dignidad que deseo encarnar? Si la respuesta es sí, habrás dado un paso hacia la fortaleza, y cada paso repetido te llevará a vivir con la serenidad de quien no necesita explicarse, porque su sola presencia ya lo dice todo. Hay palabras que parecen contradecirse, como si pertenecieran a mundos distintos, disciplina y libertad. A primera vista, parecen enemigos irreconciliables. La disciplina suena a normas estrictas, a horarios rígidos, a renuncia de placeres. La libertad, en cambio, suena a ausencia de límites, a hacer lo que se quiera cuando se quiera. Pero los estoicos supieron desde hace siglos que esa oposición es un engaño. Descubrieron que la disciplina es, en realidad, la forma más alta de libertad. El dolor aparece cuando confundes libertad con ausencia de reglas. Crees que eres libre porque te acuestas tarde, porque comes sin medida, porque te permite descuidar tu image, porque sigues solo tus caprichos. Pero al poco tiempo descubres la trampa. Esa aparente libertad te convierte en esclavo, esclavo del cansancio, esclavo de la apatía, esclavo de la mirada apagada en el espejo. El cuerpo pasa factura, la mente se nubla, la autoestima se derrumba. Lo que parecía libertad se revela como una cárcel invisible, hecha de hábitos que te arrastran en lugar de impulsarte. He conocido a personas que vivían convencidas de que seguir sus impulsos era vivir intensamente, comían y bebían sin medida, se vestían sin cuidado, despreciaban cualquier rutina. Decían, no quiero ataduras, quiero disfrutar la vida. Pero con los años, lo que llamaban disfrute se transformó en fatiga, en problemas de salud, en relaciones inestables. El precio de su falsa libertad fue altísimo, y lo más doloroso era ver cómo pedían respeto al mundo cuando en lo cotidiano habían elegido descuidarse una y otra vez. La sanación comienza cuando entiendes que la disciplina no es enemiga de la libertad, sino su raíz. Levantarte temprano no es una cadena, es la llave para tener un día más amplio y sereno. Cuidar tu cuerpo no es un castigo, es lo que te permite moverte con ligereza y fuerza. Arreglarte cada mañana no es una obligación superficial, es un recordatorio de que tu vida merece orden y dignidad. La disciplina, lejos de encadenarte, te libera de los caprichos pasajeros que tantas veces sabotean tus sueños. Imagina un músico que toca con maestría un instrumento. A simple vista parece libre, parece que sus manos vuelan sin esfuerzo sobre las cuerdas o las teclas, pero esa libertad no nació de la improvisación, sino de años de disciplina. Sin la práctica diaria, sin la repetición paciente, esa libertad sería imposible. Lo mismo ocurre con la vida. Quien se entrena cada día en la disciplina de cuidarse, de arreglarse, de ordenar su mente y su espacio, es quien alcanza la libertad de vivir con serenidad. Epicteto lo explicó con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y ser dueño de ti mismo no significa seguir cada capricho, significa gobernar tus hábitos. Porque quien se viste con dignidad aunque no tenga ganas, quien cuida su salud aunque la pereza lo tiente, quien mantiene el orden aunque nadie lo exija, es alguien que ha aprendido a gobernar sus impulsos, y ese gobierno interior es la verdadera libertad. La revelación llega cuando descubres que la disciplina no limita tu vida, la amplía. El que se acuesta a tiempo se levanta con energía,
El que cuida su cuerpo puede disfrutar más de los años que se le conceden. El que se arregla cada mañana, aunque no tenga público, camina por el mundo con seguridad y presencia. Esos actos repetidos construyen una vida más plena, más clara, más libre. No dependes de la motivación, no dependes del azar, no dependes de si hoy te sientes con fuerzas o no. Has creado un sistema de cuidado que sostiene tu vida aunque tus emociones fluctúen. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: tu libertad está en tu interior, y ese interior se entrena con la disciplina. Cuando eliges cuidar tus detalles diarios, cuando practicas la coherencia en tu presencia, cuando sostienes hábitos que honran tu dignidad, estás construyendo la libertad de no ser esclavo de tus emociones momentáneas. La vida deja de ser un vaivén caótico y se convierte en un río que fluye con dirección. He visto a personas recuperar su fuerza gracias a este cambio. Un hombre que durante años se dejó llevar por el descuido, arrastrado por la apatía, decidió un día comenzar con un acto mínimo: arreglarse cada mañana como si tuviera una cita importante. No había cambiado su trabajo, no había cambiado su entorno, pero ese hábito comenzó a darle un nuevo orden. Su energía cambió, sus relaciones se transformaron, y pronto recuperó oportunidades que creía perdidas. Lo que parecía un gesto pequeño era en realidad la disciplina que devolvía libertad a su vida. El dolor de vivir sometido a los caprichos del momento se transforma en la sanación de un orden voluntario, y de allí surge la revelación. La disciplina es la forma más alta de libertad, porque te devuelve el control de ti mismo. Quien se disciplina no depende del azar ni del estado de ánimo, camina con firmeza, porque sabe que sus hábitos son su refugio. Por eso, mañana, cuando te enfrentes a la tentación de descuidarte, recuerda esta verdad: no estás renunciando a la libertad, la estás construyendo. Cada vez que eliges arreglarte, cada vez que eliges cuidarte, cada vez que eliges sostener el orden en tu vida, estás levantando los cimientos de tu verdadera libertad. Y cuando descubras que esa libertad interior no depende de nada externo, habrás alcanzado la fuerza serena que los estoicos llamaban virtud. Cada día comienza con un umbral invisible, un instante que decide en silencio el tono de todo lo que vendrá después. Ese umbral no está en la oficina ni en la calle, ni siquiera en las conversaciones que tendrás con otros. Está en el momento íntimo en que abres los ojos y decides qué harás con los primeros minutos de tu mañana. Ahí se juega, aunque no lo parezca, la primera batalla del día, y como toda batalla, puede terminar en derrota silenciosa o en victoria que marque todo lo demás. El dolor empieza cuando esa primera batalla se pierde sin darnos cuenta. Te despiertas, miras el reloj, suspiras con desgana, te quedas un rato más bajo las sábanas, pospones el movimiento, arrastras el cuerpo como si llevaras cadenas invisibles. Llegas al espejo con la mirada baja, te vistes con lo primero que encuentras, sin intención, sin respeto, como si la mañana fuera solo un trámite. Esa derrota parece pequeña, pero tiene un eco profundo. Es como comenzar un viaje con el pie torcido. Todo lo demás se resiente, la mente se nubla, la energía se apaga, y el día entero se siente como una carga pesada. He conocido a personas que se preguntaban por qué vivían con sensación de fracaso constante, incluso en jornadas aparentemente tranquilas. La respuesta estaba en los primeros minutos de su mañana. Empezaban cada día cediendo al desorden, entregándose a la apatía, sin darse la oportunidad de una primera victoria, y cuando uno comienza perdiendo, cuesta mucho más remontar. La sanación surge cuando comprendes que la primera victoria del día está en tu mano y que no necesita ser grandiosa. Basta con elegir un gesto que declare tu dignidad. Puede ser levantarte a la primera llamada del despertador, tender la cama con cuidado, arreglarte con intención, mirarte al espejo y sonreír aunque aún no lo sientas. Esos pequeños triunfos son como banderas que clavas en el terreno de la mañana y que te recuerdan: hoy no soy víctima, hoy soy protagonista. Imagina a una mujer que durante meses se levantaba con desgana. Su rutina era encender el teléfono y sumergirse en mensajes, noticias y quejas. Antes incluso de salir de la cama, un día decidió cambiar. En lugar de buscar el ruido externo, comenzó por arreglar su cama, ducharse, elegir con calma su ropa y tomarse un minuto para respirar frente a la ventana. No era un ritual elaborado, pero la sensación era distinta. Esa primera victoria marcaba el tono de todo su día. Lo que antes parecía un arrastre constante, comenzó a convertirse en una marcha firme. Los estoicos entendían la importancia de empezar bien. Marco Aurelio escribía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar.
Esa reflexión no era poesía, era disciplina. Era su forma de reclamar la primera victoria, orientar la mente hacia la gratitud y la claridad, en lugar de entregarla al caos, y esa decisión se reflejaba en todo lo demás. La revelación aparece cuando descubres que esa primera victoria tiene un poder desproporcionado. No es solo un gesto, es un símbolo, es un mensaje a tu mente de que puedes gobernarte, es una señal a tu cuerpo de que hoy caminarás con intención, es un recordatorio silencioso de que tu dignidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo eliges presentarte. Cuando clavas esa bandera al inicio del día, lo que venga después, sea bueno o difícil, ya no te encuentra derrotado, sino erguido. He visto a hombres que transformaron su vida entera con este principio. Uno de ellos me confesó que, tras años de sentirse perdido, decidió un reto mínimo: arreglarse cada mañana como si tuviera una cita importante, incluso si no la tenía. Esa fue su primera victoria diaria. Al principio parecía un acto insignificante, pero pronto notó cómo su energía cambiaba, cómo sus relaciones mejoraban, cómo su trabajo adquiría un nuevo orden. La primera victoria se había convertido en un hábito, y ese hábito había reconfigurado su vida. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La primera victoria del día es ese puerto inicial. No puedes controlar el rumbo del viento, pero sí puedes elegir cómo zarpar. Si zarpa con desorden, el viaje se complica. Si zarpa con dignidad, aunque haya tormenta, llevas el timón con firmeza. El dolor de empezar derrotado se convierte en la sanación de comenzar con orden, y de allí surge la revelación. Cada día es una oportunidad de renacer, y la primera victoria es la prueba más clara de que aún tienes poder sobre tu destino. No necesitas esperar a grandes ocasiones, porque la vida se construye en lo cotidiano, y la primera victoria es el cimiento invisible sobre el que se levanta todo lo demás. Por eso, mañana, cuando el despertador suene, no lo veas como un enemigo, míralo como la llamada a tu primera batalla. Levántate con dignidad, arregla tu espacio, cuida tu presencia, honra tu reflejo. No lo haces por costumbre ni por obligación, lo haces porque esa victoria silenciosa es la que decide si tu día será arrastrado por la apatía o elevado por la intención. Y cuando conviertas esa primera victoria en un hábito, descubrirás que la libertad, la disciplina y la serenidad ya no serán ideas lejanas, sino realidades vividas cada mañana. Cada mañana, al enfrentarte al espejo, parece que solo contemplas tu rostro, tu ropa, tu imagen exterior. Pero lo que en realidad ocurre es mucho más profundo. Allí comienza un entrenamiento invisible, una práctica silenciosa que moldea tu alma, porque el espejo no es solo un vidrio que refleja lo visible, es un campo de batalla donde se entrenan virtudes, donde se ponen a prueba la paciencia, la disciplina, la aceptación y la coherencia. El dolor aparece cuando ese reflejo se convierte en un enemigo, cuando no soportas lo que ves y huyes con rapidez, como si el vidrio pudiera juzgarte, cuando cada arruga te parece una condena, cuando cada descuido te parece una derrota, cuando cada sombra bajo tus ojos se convierte en recordatorio de lo que no lograste. En ese instante, el espejo no es una herramienta, sino una tortura, y el alma, en lugar de entrenarse, se encoge. Ese dolor no nace del reflejo, sino de la interpretación que hacemos de él, la incapacidad de aceptar lo que somos aquí y ahora. He conocido a personas que evitaban mirarse, que preferían salir de casa sin confrontar ese instante íntimo. Lo hacían rápido, como quien esquiva un fantasma, pero en realidad no huían del espejo, huían de sí mismos. Esa evasión diaria era un entrenamiento también, pero en sentido contrario, un entrenamiento en la negación, en el abandono, en la falta de reconciliación con su propia vida, y cuanto más huían, más difícil les resultaba enfrentar la verdad. La sanación empieza cuando eliges ver el espejo como un gimnasio del alma, como el lugar donde puedes practicar cada mañana el arte de la aceptación, la disciplina y la dignidad. No necesitas largas horas ni complicados rituales, basta con unos minutos de mirada sincera, de cuidado intencional, de respeto silencioso. Al arreglarte, no solo ordenas tu apariencia, también ordenas tu espíritu. Cada vez que eliges presentarte con dignidad, aunque no lo sientas, estás entrenando tu carácter. Imagina a una mujer que durante años sintió vergüenza de su reflejo. Cada vez que se miraba, recordaba errores, pérdidas, heridas, pero un día decidió cambiar la narrativa, se paró frente al espejo y, en lugar de buscar defectos, buscó señales de vida. Vio las arrugas como marcas de experiencia, las canas como medallas de tiempo, las cicatrices como pruebas de resiliencia.
Ese ejercicio, repetido cada mañana, transformó su relación con ella misma. Ya no veía un enemigo, veía un maestro. El espejo se había convertido en su campo de entrenamiento interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía a diario que debía aceptar todo lo que la naturaleza le daba, porque cada cosa era parte de un orden mayor. Esa aceptación no era resignación, era fortaleza. Del mismo modo, aceptar tu reflejo no significa renunciar al cuidado, significa reconciliarte con tu presente. Solo desde esa reconciliación nace la fuerza para mejorarte. La revelación llega cuando comprendes que el espejo te ofrece un ensayo diario para la vida. Allí practicas sostener la mirada cuando preferirías huir. Allí ejercitas la disciplina de arreglarte, aunque no tengas ganas. Allí entrenas la paciencia de cuidar los detalles. Es un espacio íntimo donde puedes aprender, en pocos minutos, las virtudes que necesitarás en el resto del día. Si logras sostener la coherencia en ese instante, estarás mejor preparado para sostenerla en los desafíos mayores. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no puede gobernarse a sí mismo. Frente al espejo, entrenas precisamente ese gobierno. Decides si cedes a la pereza o si practicas el respeto. Decides si te criticas con dureza o si eliges palabras más justas. Decides si sales al mundo como una sombra o como alguien habitado. Cada elección, aunque mínima, es un entrenamiento que fortalece o debilita tu carácter. He visto a personas transformar su destino con esta práctica. Un hombre que había perdido la confianza en sí mismo comenzó a levantarse cada mañana y a dedicar 10 minutos frente al espejo, no para buscar defectos, sino para preparar su presencia. Peinaba su cabello, ajustaba su ropa, respiraba hondo y se decía: estoy listo para este día. Ese entrenamiento lo sostuvo en momentos difíciles, cuando llegaron retos en su trabajo, cuando tuvo que enfrentar pérdidas personales. La disciplina cultivada en ese ritual matinal le dio la fuerza para no derrumbarse. El espejo lo había entrenado sin que él lo notara. El dolor de huir de tu reflejo se convierte así en la sanación de aceptarlo, y de esa sanación nace la revelación de que el espejo es un maestro constante. Te recuerda cada día que el respeto empieza por dentro, que la dignidad se practica en lo cotidiano, que la coherencia se entrena en lo visible, para luego sostenerse en lo invisible. Por eso, mañana, cuando te acerques al espejo, no lo mires solo como un objeto funcional. Míralo como tu gimnasio del alma. Quédate unos segundos más. Sostén tu mirada. Cuida un detalle con intención. Respira profundo. No lo haces por vanidad, lo haces porque cada gesto es un entrenamiento de fortaleza. Y cuando conviertas ese ritual en hábito, descubrirás que tu alma se ha vuelto más firme, más paciente, más libre. Nadie vive aislado. Por más que lo intentemos, por más que a veces deseemos desaparecer del mundo, la verdad es que siempre dejamos una huella en los demás. Cada encuentro, por breve que sea, deja un eco, una palabra, un gesto, una mirada, incluso una presencia silenciosa, tienen el poder de marcar el recuerdo de alguien más. Ese eco no es un accidente, es la consecuencia natural de cómo eliges habitar tu vida. El dolor aparece cuando descubres que el eco que dejas es más débil de lo que quisieras, cuando sientes que tu paso por un lugar es inadvertido, que tu voz se pierde, que tu presencia no inspira nada. Duele darse cuenta de que, aunque amas, trabajas y te esfuerzas, el mundo parece no recibir nada significativo de ti. Esa sensación de invisibilidad se convierte en una herida silenciosa, creer que no importas, y muchas veces, ese dolor tiene una raíz más profunda de lo que imaginamos. No se trata de falta de valor, sino de falta de coherencia en lo que proyectas. He visto a personas extraordinarias pasar desapercibidas porque su exterior contradecía lo que llevaban dentro, hombres y mujeres llenos de sabiduría y generosidad que, al mostrarse descuidados, transmitían un mensaje de desinterés. No era su esencia la que fallaba, era la carta muda que entregaban al mundo. El eco que quedaba en los demás era débil porque lo primero que proyectaban era apatía, y esa incoherencia se convertía en un muro que les impedía conectar. La sanación comienza cuando comprendes que el eco que dejas no depende de discursos grandilocuentes, sino de la energía silenciosa con la que te presentas. Cuando eliges arreglarte, cuidar tu presencia, hablar con calma, mirar de frente, no estás fingiendo. Estás preparando el terreno para que tu esencia llegue limpia. Estás quitando los ruidos que distraen. Estás permitiendo que lo que realmente eres pueda transmitirse sin obstáculos. Tu eco comienza a ser claro, fuerte y memorable. Imagina a un hombre que siempre había sentido que nadie lo escuchaba en su trabajo. Sus ideas eran buenas,
pero quedaban en segundo plano. Un día decidió cambiar algo sencillo. En lugar de llegar con el aspecto desordenado de siempre, comenzó a vestirse con cuidado y a mantener una postura erguida. Sus palabras seguían siendo las mismas, pero de pronto su entorno comenzó a escucharlo. Lo que había cambiado no era su valor, sino la claridad del eco que dejaba. Sus compañeros ya no lo percibían como alguien inseguro, sino como alguien digno de atención. Marco Aurelio escribió: «La mejor manera de vengarte de tus enemigos es no parecerte a ellos». Esa frase también puede entenderse como un recordatorio. La mejor manera de dejar un eco en los demás es no traicionarte a ti mismo, porque el eco auténtico no se construye en la apariencia vacía, sino en la coherencia entre lo que eres y lo que proyectas. Cuando tu reflejo habla el mismo idioma que tu alma, los demás lo perciben y lo recuerdan. La revelación surge cuando descubres que tu eco no está en lo que dices, sino en lo que despiertas. Alguien puede olvidar tus palabras, pero no olvidará cómo se sintió en tu presencia. Y ese sentimiento depende de la energía que llevas contigo. Si llegas con descuido, con prisa, con apatía, el eco será vacío. Si llegas con serenidad, con respeto, con presencia, el eco será profundo. Esa es la marca invisible que dejas en quienes te rodean. Epicteto decía: procura que lo que digas sea digno de ser oído, y lo que hagas, digno de ser recordado. El eco que dejas en los demás no se mide en grandes hazañas, sino en pequeños actos repetidos cada día. Una sonrisa sincera, una palabra amable, una apariencia cuidada, un gesto de respeto. Todo eso construye un eco que permanece mucho más allá del instante. He visto a mujeres que transformaron la manera en que eran tratadas simplemente al recuperar la dignidad de su presencia. Pasaron de ser ignoradas a ser escuchadas, no porque su voz cambiara, sino porque su energía comenzó a dejar huella. Ese eco inspiraba respeto, confianza, incluso admiración. Y lo más hermoso era que no lo hacían para impresionar, sino como un acto de amor propio. El eco era consecuencia natural de esa coherencia. El dolor de sentirse invisible se convierte en la sanación de reconocerse y proyectarse con dignidad, y de allí surge la revelación. Cada persona, sin importar su edad, su historia o sus cicatrices, tiene el poder de dejar un eco memorable, y ese poder se activa cada mañana, frente al espejo, en los gestos pequeños que definen cómo eliges presentarte al mundo. Por eso, mañana, antes de salir de casa, pregúntate: ¿qué eco quiero dejar en los demás hoy? Y deja que tu ropa, tu postura, tu mirada y tu energía sean la respuesta. No lo haces por vanidad, lo haces porque sabes que cada encuentro es una oportunidad de sembrar una huella. Y cuando vives así, tu paso por el mundo ya no es silencioso ni débil. Se convierte en un eco que resuena en el corazón de quienes se cruzan contigo. La vida no se mide por los grandes gestos aislados, sino por la repetición silenciosa de actos pequeños que se convierten en huella. Puedes hacer algo extraordinario una vez y ser recordado por un instante, pero lo que realmente deja marca es lo que haces cada día, con paciencia, con disciplina, con intención. La constancia es esa fuerza invisible que convierte lo efímero en eterno. El dolor aparece cuando descubres que, aunque tienes buenas intenciones, te falta constancia. Empiezas con entusiasmo, pero abandonas al poco tiempo. Un día decides arreglarte, caminar con dignidad, cuidar tu imagen, pero al día siguiente cedes a la pereza y todo vuelve atrás. Esa inestabilidad duele porque te hace sentir que nunca avanzas, que estás atrapado en un ciclo de comienzos interrumpidos. El espejo te devuelve una sensación de derrota. No es que no puedas, es que no perseveras. He conocido a hombres y mujeres que, durante años, comenzaron dietas, proyectos, rutinas de cuidado personal, pero siempre los dejaban a mitad. Cada abandono era una herida en su confianza. Con el tiempo, ya no creían en sí mismos. No era la dificultad externa la que los vencía, era la falta de constancia. Y lo más doloroso era que esa inconstancia no solo afectaba a sus hábitos, sino a su identidad. Empezaban a definirse como personas incapaces de sostener algo. La sanación comienza cuando comprendes que la constancia no es cuestión de fuerza de voluntad extraordinaria, sino de pequeños compromisos repetidos con paciencia. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de elegir un gesto y mantenerlo. Puede ser arreglar tu cama, elegir tu ropa con intención, mirarte al espejo y sostener tu mirada unos segundos. Ese gesto mínimo, repetido, día tras día, se convierte en la raíz de una disciplina más grande. La constancia se entrena en lo pequeño,
y se expande a lo grande. Imagina a una mujer que durante años sintió que no podía sostener nada. Decidió comenzar con un hábito mínimo. Cada mañana, antes de cualquier cosa, elegiría una prenda que la hiciera sentir digna. No importaba si salía o no de casa. Al principio parecía un gesto vacío, pero pronto se dio cuenta de que lo estaba cumpliendo cada día. Esa pequeña constancia comenzó a darle confianza. Con el tiempo, añadió otros hábitos: ordenar un espacio, caminar unos minutos, escribir sus pensamientos. La constancia en lo pequeño abrió camino a la constancia en lo grande. Marco Aurelio escribió: la perfección de la vida consiste en hacer cada cosa como si fuera la última. Esa frase encierra un secreto: de vivir con intensidad cada gesto cotidiano, no de manera esporádica, sino con constancia, porque lo que repites cada día se convierte en tu carácter, y tu carácter es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. La revelación aparece cuando entiendes que la constancia es la verdadera creadora de eternidad. Los recuerdos que dejas en los demás no nacen de un gran acto aislado, sino de la repetición de tu presencia, de tu coherencia, de tu disciplina. Un hijo no recuerda un regalo caro, recuerda la constancia con la que su madre lo miraba con ternura cada mañana. Un colega no recuerda un discurso brillante, recuerda la constancia de tu respeto diario. La vida se escribe en constancia, no en destellos. Epicteto decía: ningún gran logro se alcanza de repente, sino a través de pequeños pasos repetidos. Ese es el arte de la constancia. Lo que hoy parece insignificante, mañana se convierte en una montaña. Y lo que hoy parece un esfuerzo sin sentido, mañana será la base de tu fortaleza. La constancia es la semilla de todo lo que perdura. He visto a hombres que recuperaron su vida entera gracias a la constancia. Uno de ellos, después de perderlo todo, decidió comenzar con el hábito de lustrar sus zapatos cada mañana. Lo hacía incluso cuando no tenía trabajo al que ir. Esa constancia le devolvió dignidad. Al poco tiempo, esa disciplina lo impulsó a organizar otros aspectos de su vida. Mes después, había encontrado un nuevo rumbo. Todo comenzó con un acto mínimo, sostenido con constancia. El dolor de la inconstancia se transforma en la sanación de un compromiso sencillo, y de allí surge la revelación: lo que te define no es lo que haces una vez, sino lo que eliges repetir. Tu huella eterna se construye en lo cotidiano. La constancia es el lenguaje del alma que sabe que lo grande se forja gota a gota. Por eso, mañana, cuando te mires al espejo, no te preguntes si hoy tienes ganas. Pregúntate si quieres dejar una huella, y recuerda que esa huella no se talla en un solo golpe, sino en miles de pequeños gestos repetidos. Arreglarte cada día, cuidarte con respeto, sostener tu disciplina. Eso es constancia. Y esa constancia, repetida una y otra vez, es la que convierte tu vida en un eco que perdura más allá del tiempo. Hay actos que parecen insignificantes, tan pequeños que nadie les presta atención, pero, al repetirse, se transforman en rituales, y los rituales, cuando se sostienen con intención, dejan huellas que trascienden al tiempo. No son simples rutinas, son hilos invisibles que unen los días entre sí y que, al final, terminan tejiendo el legado de una vida. El dolor aparece cuando vivimos sin rituales, cuando cada día parece improvisado, cuando todo se decide a última hora y el desorden se vuelve norma. En esa ausencia, la vida pierde dirección. Despertar sin un gesto consciente, vestirse sin intención, salir al mundo sin haber honrado el propio reflejo, son señales de un vacío que poco a poco devora la energía interior. Y lo peor es que esa ausencia no solo te afecta a ti, también impacta a quienes te rodean, porque lo que no cultivas dentro, no puedes sembrarlo fuera. He conocido a padres y madres que, sin darse cuenta, transmitían a sus hijos un legado de descuido, no porque no amaran, sino porque cada mañana mostraban que arreglarse, cuidarse o presentarse con dignidad no era importante. Los niños crecían creyendo que la vida era algo que se improvisa, que no merece atención en los detalles, y años después, esos hijos repetían el mismo patrón. La cadena del descuido continuaba. El dolor más profundo es comprender que lo que dejamos de cultivar en nosotros se convierte en herencia para los demás. La sanación empieza cuando eliges transformar lo cotidiano en ritual, cuando entiendes que arreglarte cada mañana no es un trámite, sino un acto simbólico que honra tu vida, que mirarte al espejo y sostener tu mirada no es vanidad, sino entrenamiento del alma, que cuidar los detalles de tu presencia no es superficialidad, sino respeto. Ese ritual, repetido una y otra vez, empieza a dejar huella no solo en ti, sino también en quienes te observan. Aunque nunca lo digas en voz alta, tus actos hablan, tus rituales se convierten en lecciones silenciosas que otros absorben.
Imagina a un hombre que, cada mañana, sin importar lo difícil de su vida, se levantaba temprano, se duchaba, se vestía con sobriedad y se miraba al espejo con serenidad antes de salir. Sus hijos lo veían, no hacía discursos, no daba sermones, pero ese ritual diario enseñaba más que 1000 palabras, les mostraba que la dignidad no depende del éxito, ni de las circunstancias, sino de la actitud con la que eliges enfrentar cada día. Ese ritual, con los años, se convirtió en el legado más poderoso que les dejó. Marco Aurelio escribió: vive como si ya hubieras muerto y ahora se te concediera un resto de vida. Esa frase encierra el sentido del ritual, actuar cada día como si fuera un regalo, como si no tuvieras derecho a desperdiciarlo. El ritual es el modo de agradecer en la práctica, no se trata de grandes ceremonias, sino de pequeños gestos repetidos con reverencia: arreglar tu ropa, cuidar tu postura, mirar con gratitud tu reflejo. Esos gestos, al repetirse, se convierten en símbolos que elevan la vida ordinaria a un plano sagrado. La revelación aparece cuando comprendes que el ritual trasciende a la persona. Lo que practicas con constancia se convierte en herencia. Tus hijos, tus amigos, tu pareja, incluso quienes apenas te conocen, reciben el eco de tus rituales. Un saludo con respeto, una presencia cuidada, un hábito de orden, todo eso se convierte en legado. Quizás nadie recuerde tus discursos, pero recordarán la manera en que habitabas cada mañana. Quizás olviden tus palabras, pero nunca olvidarán la serenidad que transmitías al cuidarte con dignidad. Séneca decía: largo es el camino por medio de preceptos, corto y eficaz por medio de ejemplos. Tu ritual diario es ese ejemplo que acorta caminos para los demás. No necesitas convencer, no necesitas imponer, basta con vivir tu coherencia. Cada mañana, al arreglarte, no solo te preparas para el día, estás escribiendo una lección silenciosa que alguien más aprenderá. Y esa lección puede convertirse en la chispa que despierte a otro a cuidarse, a respetarse, a dignificarse. He visto a abuelas que, a pesar de los años, nunca dejaban de arreglarse con sobriedad cada mañana. Para algunos era una costumbre trivial, pero para sus nietos era un símbolo poderoso, la enseñanza de que la vida merece respeto hasta el último día. Ese ritual, repetido una y otra vez, se convirtió en un legado eterno. Y cuando esas mujeres ya no estaban, lo que permanecía no era solo el recuerdo de sus rostros, sino la fuerza de su ejemplo silencioso. El dolor de vivir sin rituales se convierte en la sanación de cultivar uno, y de esa sanación surge la revelación más grande. Tu vida entera puede convertirse en un legado si eliges honrarla cada día. No importa si eres rico o pobre, joven o mayor, exitoso o discreto, todos podemos dejar un legado de dignidad si convertimos lo cotidiano en un acto sagrado. Por eso, mañana, cuando vuelvas a pararte frente al espejo, no lo veas como un trámite. Hazlo tu altar íntimo, cuida tu reflejo, arregla tu presencia, respira con gratitud, convierte ese gesto en tu ritual y deja que ese ritual se repita hasta convertirse en huella, porque cuando ya no estés, el mundo no recordará las veces que hablaste de dignidad, sino las veces que la viviste, y esa será tu herencia más grande, un legado de coherencia, de respeto, de cuidado, un legado que comenzó, como todo lo eterno, en lo más pequeño, el ritual de cada mañana. Con esta parte 15, el ritual como legado, se completa el ciclo de las 15 lecciones. ¿Quieres que te prepare ahora una conclusión final para todo el guión completo, que unifique las 15 partes y cierre con una reflexión estoica fuerte para dejar huella en el espectador? Bandanoi, please write for me an outro of about 300-500 words that is truly meaningful, expresses gratitude to the audience, and includes a call to action CTA. ChatGPT Danoi, aquí tienes un otro de 300-500 palabras, diseñado para cerrar con fuerza, gratitud y una llamada a la acción inspiradora. Manteniendo el tono profundo y estoico que hemos trabajado, has llegado hasta aquí, has caminado conmigo a través de estas 15 lecciones. Y eso ya dice algo muy grande sobre ti, porque escuchar, reflexionar y detenerte a mirar dentro de ti mismo no es un acto común en un mundo que siempre corre y grita, es un gesto de valentía, es la decisión silenciosa de quien no quiere vivir arrastrado por la rutina, sino con dignidad y conciencia. Quiero agradecerte, de corazón, el tiempo que has dedicado a este viaje. Podrías haberlo gastado en 1000 distracciones, pero elegiste invertirlo en algo más profundo, en ti mismo, en tu crecimiento, en tu libertad interior.
Ese tiempo no es un regalo para mí, es un regalo que te has hecho a ti. Y quizás un regalo que mañana ofrecerás a quienes amas, porque todo lo que cultivamos dentro se refleja fuera. Los estoicos nos enseñaron que la vida no se mide por los años que pasamos, sino por la manera en que los vivimos. Tú ya has dado un paso hacia ese modo de vivir con intención, y ese paso merece ser honrado. Pero recuerda, ninguna filosofía, ninguna enseñanza, ninguna palabra tiene sentido si no se convierte en acción. Las ideas se marchitan si no las llevamos al terreno de lo cotidiano. Por eso, mi invitación es clara, no dejes que esto quede en un video más. Mañana, cuando te levantes, pon en práctica, aunque sea una sola lección, elige tu primera victoria del día. Cuida tu reflejo, abraza la constancia o transforma un simple hábito en un ritual de respeto. Hazlo tuyo, sin esperar perfección, pero con decisión, porque en esos gestos pequeños está la semilla de la transformación real. Si este mensaje resonó contigo, comparte este viaje con alguien más que lo necesite. Nunca sabemos qué palabra, qué imagen o qué gesto puede ser el punto de inflexión en la vida de otra persona. Y si quieres seguir profundizando en este camino, acompáñame suscribiéndote y activando la campanita, porque cada semana seguiremos explorando juntos estas enseñanzas que nos ayudan a vivir con más claridad, serenidad y fuerza. Gracias por tu tiempo, por tu escucha y, sobre todo, por tu valentía. Recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en hazañas espectaculares, sino en la manera en que eliges presentarte cada día ante la vida, y ese poder está en ti, aquí y ahora. Que sigas caminando con dignidad, que tu reflejo sea siempre un aliado y que tu eco resuene con fuerza en quienes te rodean.